Saludos. En este video analizaremos líneas de carga de un amplificador emisor común y su simulación en SPICE. En la figura se observa el amplificador emisor común que será analizado en este ejercicio, el cual se compone de un transistor PNP, indicado acá en el título de la diapositiva, el cual será configurado o mejor polarizado con una resistencia R1, R2 en la base y una R de colector de 1 kΩ, una R de emisor de 46.5 ohmios y además una fuente de alimentación DC de menos 12 voltios, lo cual entonces va a implicar que el transistor PNP tenga voltajes negativos en la base, en el colector y en el emisor, además de que las corrientes van en sentido contrario a lo analizado en un transistor de tipo NPN. Además también tenemos una fuente de alimentación AC de un voltaje de 10 milivoltios, frecuencia 5 kHz, condensadores de acople en la entrada de 100 microfaradios, en la salida de también 100 microfaradios y una carga resistiva de 1 kΩ. Para este análisis llevaremos a cabo las siguientes actividades. Primero vamos a encontrar el punto de operación DC del amplificador, luego las líneas de carga DC y la línea de carga AC, posteriormente la máxima exclusión en la salida del amplificador, esto es el máximo voltaje pico a pico que se espera a la salida del circuito, y finalmente la potencia máxima disipada por el transistor PNP. Si bien el circuito a analizar está basado en un transistor de tipo PNP, las fórmulas que se requieren para el cálculo de cada punto de operación y de cada sistema en el circuito son las mismas fórmulas que se obtuvieron para el transistor NPN, solo teniendo en cuenta ahora que los voltajes que se requieren en el circuito serán negativos, esto es VCQ será voltaje negativo, VBQ será voltaje negativo y además también las corrientes serán en sentido contrario a las indicadas en el transistor NPN, esto es IBQ va en sentido contrario, o sea será también negativa, ICQ también será negativa y las fuentes VCC y VBB también son negativas. Además también entonces se considera las líneas de carga DC. Entonces aquí la fórmula línea de carga DC que fue digamos demostrada en la videoclase anterior, también la fórmula de la línea de carga AC, los cuales tienen resistencias RDC definida de esta manera, RAC definida de esta manera, las cuales también aplicarán de igual manera para el circuito que vamos a analizar en esta videoclase. Como ha sido visto en la videoclase anterior, el transistor PNP o NPN pueden configurarse como en modo emisor común siempre y cuando la entrada esté conectada a la base del circuito. Aquí tenemos el camino de la entrada en la base del circuito y la salida colocada en el colector del circuito. Entonces tenemos aquí el colector, de manera que entonces para definir la polaridad del circuito o su polarización es necesario entonces encontrar el circuito equivalente aquí en la base, definiendo acá la resistencia RB que viene equivalente a R1 y R2 y también la fuente equivalente BBB que iría conectada eventualmente a la base. Procediendo entonces análisis DC. También considerando que en ese análisis DC, como también se mostró en la videoclase anterior, se requiere considerar que los condensadores de acople, esto es C1 que es igual a C2, se van a comportar como un circuito infinito en DC. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que cada condensador se va a abrir, entonces queda quedar con un circuito abierto, de manera que entonces estos condensadores, este condensador aquí y este condensador acá, entonces no vayan a afectar para nada el punto de operación que queda entonces ubicado con este circuito del centro. Entonces vamos a analizar esta parte del centro en este análisis DC que haremos ahora a continuación. Aquí en la parte inferior entonces se observa el circuito equivalente que será analizado. Entonces aquí está RB, que es la R de Thevenin que se observa de R1 y R2 aquí en el circuito original, y la fuente BBB, que es el voltaje de Thevenin equivalente que se observa aquí en la base del circuito original. Entonces el transistor PNP, que tenemos la referencia Q23906, el cual es una referencia de transistor PNP, y lo demás es intacto, RC en el punto del colector, RE en el punto del emisor y la fuente VCC polarizada aquí en la parte superior, pero la cual tiene un valor negativo como se mostró en el circuito original, que es de menos 12 voltios. Entonces vamos a ver las mallas de entrada y salida para encontrar el circuito, o mejor los valores del punto de operación de este circuito. En este punto, en el circuito, el voltaje entonces es equivalente de Thevenin. Aquí, voltaje de Thevenin. Es el voltaje entonces BBB, indicado en el circuito equivalente, el cual entonces acaba siendo BBB
igual al divisor entre R1 y R2 y el voltaje VCC colocado aquí en la parte superior. Por otro lado, la R de Thevenin también en ese punto, aquí la R de Thevenin en ese mismo punto, entonces es la resistencia RBB indicada en el circuito equivalente, o RB mejor, aquí en el circuito equivalente de esta resistencia, que entonces acaba siendo el paralelo entre R1 y R2. Que dado los valores indicados en el circuito original, entonces este BBB es R1 1.02 sobre 1.02 más 10,3 por VCC, que es de menos 12 voltios. Entonces, lo cual nos da que esta fuente BBB sería de menos 1.08 voltios. Esto es BBB, la fuente equivalente BBB. Por otro lado, la resistencia equivalente RB, esta resistencia aquí, entonces acaba siendo el paralelo entre 1.02 y 10.3K, es decir, esto nos da 1.02 K en paralelo con 10,3K, lo cual nos da una resistencia equivalente de 928 ohmios aproximadamente. RB. Con ello y de esta malla en la entrada, entonces se encuentra la corriente de base, que ya ha sido demostrada también anteriormente, como BBB menos voltaje base emisor sobre RB más beta veces RE. Entonces hagamos aquí una pausa para considerar las suposiciones requeridas en el voltaje base emisor y en el beta. Entonces vamos a considerar que ese circuito tenga un voltaje base emisor, dado que es de tipo PNP, con un valor de menos 0,7 voltios, o sea, un voltaje de encendido del diodo en la unión P y N tenemos acá. Entonces la unión P y N, siendo aquí más y menos, tenemos allí una unión de diodo encendido que sería de 0.7 voltios, o lo que es lo mismo de voltaje base emisor con menos 0.7 voltios. Entonces consideramos esa suposición, que luego debe ser verificada en la simulación en SPICE. Y también consideremos que en ese circuito vamos a tener un beta de 200, lo cual es algo familiar o algo digamos frecuente para ese transistor PNP, beta de 200. Igual también es un valor que debe confirmarse en la simulación posteriormente. Entonces, considerando esos valores, encontramos entonces que la corriente de base será voltaje base que es menos 1.08 voltios, menos voltaje base emisor, que entonces con la suposición que hemos tomado es de 0.7 voltios, voltaje encendido de diodo, sobre RB, 928 ohmios, más 200 veces R, que es 46.5 ohmios. Entonces de acá nos da que la corriente de base debe ser aproximadamente menos 37,15 microamperios. Corriente negativa, como se espera, debido a que estamos usando un transistor PNP. Corriente negativa. Y con ello entonces vamos también a encontrar la corriente de colector, considerando el factor beta, que es beta veces IB. Y dado este beta que estamos asumiendo, entonces tenemos corriente de colector como 200 por la corriente de base encontrada, que es de menos 37,15 microamperios. Entonces, lo cual nos lleva a una corriente de colector de menos 7,4 miliamperios aproximadamente.
también negativa como se espera, una vez más, debido a que estamos usando un transistor de tipo PNP. Finalmente, en la salida del circuito, tenemos aquí la ecuación para el voltaje colector emisor. Entonces, allí tenemos que el voltaje colector emisor es igual a VCC menos RC más RE, que multiplica a la corriente colector. Esto asumiendo que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. Vamos a asumir esto, dado que el beta es muy grande, tenemos un beta grande. Entonces con ello pues tenemos un valor de alfa de aproximadamente 0.999. Entonces con ello pues podemos decir que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. Entonces esta ecuación para el voltaje colector nos va a llevar al voltaje entre el colector y el emisor del circuito, el cual también debe ser voltaje negativo como se esperaba originalmente. Vamos entonces a encontrarlo aquí. Entonces tenemos allí que el voltaje colector emisor es entonces menos 12 voltios menos RC más RE. Recuerden que RC entonces es de 1K, 1 kilo ohmio, y RE es de 46.5 ohmios. Entonces tenemos aquí, esto es 1046,5 ohmios multiplicado por esta corriente, o sea, menos 7,4 miles. Entonces, lo cual nos lleva a un voltaje colector emisor de menos 4,26 voltios aproximadamente. Vamos ahora entonces a verificar en la simulación en SPICE si estos valores encontrados son coherentes y son correctos o se acercan levemente a la simulación obtenida. Aquí se observa entonces el circuito original ya implementado en el simulador SPICE con cada valor original de resistencia y también del transistor con la referencia indicada, la referencia 3906, que es de tipo PNP, R1 102K, R2 10.3K, RC 1 kilo ohmio y R de 46.5 ohmios, y la fuente VCC que le da polaridad al circuito con un valor negativo de menos 12 voltios. Entonces vamos ahora a simular solamente el punto de operación con el comando .op. Entonces aquí en la parte de configuración vamos a configurar la simulación requerida. Entonces aquí en la parte de análisis, aquí verificamos análisis de bias point y acá decimos que incluya el punto operación Detailed Bias Point Information .op. Le decimos aplicar OK y procedemos a simular. Antes que nada, lo que se requiere primero verificar es cada suposición que hemos tomado. Hemos supuesto que el voltaje base emisor es de menos 0.7 voltios. Entonces vamos a verificar primero esa parte y luego el beta también que hemos asumido. Entonces aquí en el punto de operación, aquí Operation Point Information, entonces está voltaje base emisor, está menos 0.75 voltios. O sea, aquí tenemos una primera diferencia importante con relación a lo que hemos supuesto en el circuito analizado. Y el beta está con 210. Entonces claramente esto nos va a afectar el valor calculado versus el valor de la simulación obtenido. Entonces hemos aquí obtenido, por ejemplo, llevamos esta información mejor al tablerito para poder comparar directamente en el tablero. Bien, entonces el primero que hemos encontrado es que el voltaje base emisor está un poco distinto, de hecho mayor a lo que hemos asumido. Aquí está entonces un valor de menos 0.75 voltios, distinto a lo que hemos asumido que es de 0.7 voltios, negativo. Entonces ahí ese 0.05 claramente nos va a afectar cada cálculo realizado. Y también el beta, aquí tenemos el beta que está de 210 y hemos asumido un beta de 200, distinto a un beta de 200 que hemos nosotros asumido. Entonces esto es asumido, o mejor aquí su posición considerada en el análisis teórico, y esto es lo que se obtiene en la simulación.
Entonces recordemos que a partir de allí, esa suposición, aquí podemos ver, aquí hemos asumido esto. Entonces a partir de esa suposición hemos calculado todo lo demás. La corriente de base se calculó de allí, aquí está la suposición. Y también el beta está aquí y también está aquí. Entonces claro, a partir de esa suposición, pues cada valor va a ser distinto a lo que se obtiene en la simulación. Entonces verificamos acá también los demás puntos. Corriente de base menos 30.8 microamperios, menos 30.8 y hemos obtenido aquí menos 37.15, también distinto, de nuevo por motivo de esos valores que hemos escogido originalmente. Corriente de colector menos 7.4 aquí en la teoría, y en la simulación tenemos acá corriente de colector de menos 6,47 miliamperios. ¿Sí? Entonces también de nuevo hice acá con un valor de menos 6.47 miliamperios. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues recalcular cada valor aquí encontrado, pero considerando ya valores correctos aquí en la suposición. Entonces vamos a recalcular esos valores considerando entonces esa suposición más cercana a la simulación. Entonces vamos a considerar esos datos y recalcular de nuevo. El recálculo requerido entonces se encuentra aquí en estas ecuaciones, en las ecuaciones donde se usa lo que hemos supuesto. Entonces en la ecuación de la corriente de base, porque aquí hemos supuesto o hemos usado el supuesto de voltaje de base emisor, también de beta, también se requiere recalcular esta corriente, porque aquí hemos usado el supuesto de beta, y también finalmente el voltaje colector emisor, porque allí pues se considera la corriente de colector que tiene el supuesto de beta. Entonces estas ecuaciones deben ser recalculadas, pero ahora tomando los valores digamos encontrados en la simulación. Entonces tomando ahora este valor de voltaje base emisor y de beta, entonces tenemos aquí la corriente de base. Entonces va a ser voltaje base que es menos 1,08 voltios menos 0.35 voltios. Por eso lo importante es siempre verificar que aquello que uno supone es correcto. Si no, entonces todo lo demás estará mal. RB 928 ohmios más beta, entonces consideramos beta ahora de 210. Aquí este beta 210 por RE, que es 46.5 ohmios. Esto nos da menos 30.86 microamperios. Vemos que ahora es un valor ya muy cercano a lo que nos da aquí. Menos 3.08, aquí menos 3.086, o sea, 0.09 aproximadamente. O sea, ya un valor bien cercano, porque ya hemos considerado el voltaje de base emisor y el beta precisos indicados según la simulación. La corriente de colector también por su parte, entonces corriente de colector es beta, o sea 210 por esta corriente de base, que es menos 30.86 microamperios. Entonces tenemos aquí menos 6,48 miliamperios. Vamos aquí, esto entonces es corriente de base y esta es corriente de colector. Y finalmente voltaje colector emisor. Aquí en esta ecuación entonces el voltaje colector emisor es de nuevo menos 12 menos 1046.5 multiplicado por menos 6.48 miliamperios, con lo cual se obtiene un valor de BCE de menos 5.22 voltios aproximadamente. Tenemos ahora ya la cercanía completa de cada valor encontrado con la simulación obtenida. Entonces BCE aquí menos 5.23 y hemos tenido ahora 5.22 aquí en la teoría. Corriente de colector 6.48 y aquí obtuvimos 6.47
y mediante la corriente de base 3086 aquí obtenemos 38. Entonces vemos ahora lo importante que es escoger una buena suposición, o sea, esta buena suposición incorrecta, lo cual nos llevó a valores, digamos, un poco desfasados, pero ahora la nueva suposición les permite ya, o mejor, los nuevos valores considerados permiten ahora encontrar valores muchísimo más cercanos a los obtenidos en la simulación. Vamos entonces ahora a continuación a encontrar la línea de carga DC y luego la línea de carga AC del circuito. Con la información encontrada del punto de operación del amplificador, vamos ahora a definir la línea de carga DC y la línea de carga AC del circuito. Para ello haremos uso de las expresiones de la línea de carga DC y la línea de carga AC definidas en la videoclase anterior, primero definiendo los interceptos con el eje X y con el eje Y de cada línea de carga. Línea de carga DC. Entonces la expresión que define esta línea de carga es la siguiente. Entonces es VCC igual a VCE como variable del eje X más RDC por IC. Entonces esta es nuestra variable Y y esta será nuestra variable X. Entonces de acá se pueden encontrar los interceptos con cada eje. Con el eje X. Entonces, con el eje X el intercepto es cuando Y es igual a 0, es decir, VCE es entonces igual a VCC. Con el eje Y, lo cual se encuentra cuando X es igual a 0. Cuando X es igual a 0 encontramos que la corriente IC es igual a VCC sobre RDC. Entonces en el caso nuestro tenemos lo siguiente. Entonces con el eje X, entonces tenemos que VCE será simplemente igual a la fuente. Es decir, VCE debe ser 12 voltios negativos. Y con el eje Y, entonces el intercepto es IC igual a VCC sobre RDC. RDC, recordemos que es RC más RE. Entonces en este caso esto es menos 12 voltios sobre RC, que es 1 kiloohmio, más RE, que es 46,5 ohmios. Lo cual entonces nos lleva a que el intercepto con el eje de la corriente es IC igual a menos 11,47 miliamperios. Por otro lado, para la línea de carga AC, tenemos que la expresión que define esta línea de carga es la siguiente. IC menos ICQ es igual a menos 1 sobre RAC, que multiplica a VCE menos VCQ. Entonces ahora IC de nuevo nuestra variable Y VCE es nuestra variable X. De tal forma que los interceptos con cada eje son los siguientes. Entonces con eje X el intercepto se encuentra haciendo Y igual a 0, encontrando que ese intercepto es VCE igual a VCQ más RAC, que multiplica a ICQ. Y por su parte el intercepto con el eje Y es tal que se encuentra con cuando IC corresponde a VCQ sobre RAC sumado ICQ.
Entonces cada cosa se encuentra cuando hacemos esta igual a 0 para encontrar el intercepto con el eje Y y esta igual a 0 para encontrar el intercepto con el eje X respectivamente. Llevando ahora valores entonces con el eje X tenemos con el eje X entonces BCE igual a BCQ. Recordemos que BCQ nos dio menos 5.22 voltios más RAC. Recordemos que RAC colocamos aquí a un lado. RAC en este caso es el paralelo entre RC paralelo RL más RE, de lo cual en nuestro circuito es este paralelo nos da 546,5 ohmios. Es el valor nuestro de RAC. Entonces aquí tenemos que este intercepto es 546,5 ohmios que multiplica a ICQ que nos dio menos 6,48 miliamperios. Recordemos los signos negativos, dado que si no, entonces encontraremos valores incorrectos. Entonces BCE en ese intercepto pues debe ser menos 8,76 voltios aproximadamente. Y finalmente el intercepto con el eje Y. Entonces este ya está listo aquí. Y ahora ese intercepto entonces es cuando IC corresponde a BCQ, es decir, menos 5,22 sobre RAC, que es 546,5 ohmios, más ICQ, que es menos 6,48 miliamperios. Entonces este intercepto nos da cuando IC es igual a menos 16,031 miliamperios. Ahora, con la información encontrada podemos entonces graficar la línea de carga DC a partir de esta ecuación y la línea de carga AC de esta ecuación. Entonces vamos ahora a graficar y observar si el intercepto como tal corresponde al punto de operación Q también encontrado en la simulación. Para la gráfica podemos llevar los datos, o mejor las ecuaciones de cada línea de carga a Excel. Acá tenemos entonces la matriz de Excel y tenemos la línea de carga que se obtienen al graficar esos datos. Entonces tenemos aquí la línea azul, donde también pues encontramos los interceptos que corresponden a los valores que hemos encontrado en teoría. El intercepto con el eje X, desde el eje de la corriente, perdón, el eje del voltaje colector emisor, valores negativos, y la línea azul acaba entonces siendo la línea de carga AC. El intercepto con la línea de carga AC y el eje X, y en el eje Y la corriente del colector. Y la línea anaranjada es la línea de carga DC, que como se esperaba tiene una pendiente menor a la pendiente de la línea de carga AC. Y el cruce de las dos líneas de carga es el punto de operación, que como tal vemos que es un valor encontrado en la simulación, también en la teoría, menos 5.22 voltios en el voltaje colector emisor, y en la corriente menos 6.47 miliamperios. También cada cruce con el eje X con el eje Y en este caso para cada línea de carga, y también como ya mencioné el cruce con el eje X o con la corriente o con el voltaje colector emisor. Para observar más claramente entonces estas líneas de carga, que dado que están aquí en sentido negativo tanto para el voltaje como para la corriente, entonces podemos ver los valores contrarios a esto, los valores opuestos, o mejor los valores invertidos de estas corrientes y voltajes para observar las líneas de carga AC y DC de manera semejante a como se veía en la teoría. Entonces
Entonces acá también he graficado la versión negativa. Entonces acá es versión negativa de esas gráficas anteriores para observar las líneas de carga ya ahora con el voltaje emisor colector indicado aquí en la parte inferior, de manera que entonces ahora el voltaje son positivos, dado que he invertido acá la polaridad de emisor colector, de voltajes ahora positivos. También con el intercepto de la línea de carga AC, que es la línea azul, y la línea de carga DC, que es la línea naranjada. Vemos acá el intercepto que corresponde a la fuente PCC negativa ahora, dado que estoy viendo la versión negativa, o lo que es lo mismo voltaje emisor colector, y la corriente de colector también que graficó la versión negativa de la corriente para que nos quede acá el eje positivo. Entonces vemos ahora ya de manera semejante como se observaba en la videoclase donde se explicó el concepto de líneas de carga AC y DC. Una vez más, entonces la línea de carga AC con una pendiente mayor a la línea de carga DC debido a que la resistencia RAC pues entonces tiene un valor que siempre es menor a la resistencia RDC. Entonces eso hace que la pendiente de la línea azul pues siempre sea mayor a la pendiente de la línea naranjada. También se puede verificar las ecuaciones, dado que Excel permite aquí mostrar las ecuaciones obtenidas entonces para cada línea de carga y observar que corresponden a las ecuaciones teóricas de la línea de carga AC y DC respectivamente. De esta manera hemos encontrado entonces la línea de carga DC y AC utilizando la información del punto de operación que se calculó teóricamente y también en simulación. Vamos ahora a encontrar también teóricamente la máxima excursión o el voltaje pico a pico máximo esperado a la salida del amplificador. Dado que el punto de operación, indicado aquí en esta parte, no está en la mitad de la línea de carga AC, entonces la corriente que será aquí relevante para encontrar la máxima excursión es la corriente mínima de este intercepto acá o de este cruce acá con el eje Y. Dado que esta parte acá es menor que la parte en la parte superior, entonces este valor acá que corresponde a ICQ, esto es al valor indicado aquí o calculado como 6.48 miliamperios, o en el caso concreto del amplificador PNP menos 6.48 miliamperios. Entonces esta corriente es la que nos va a limitar la máxima excursión posible en el amplificador. Entonces de manera que en la siguiente ecuación vamos a encontrar cuánto vale esa máxima excursión. Como se explicó en la videoclase de este tema, la excursión es un concepto entonces que tiene que ver con el punto de operación Q y su distribución en la línea de carga. Entonces en este caso esa máxima excursión queda definida como 2 ICQ. ¿Por qué 2? Porque es un valor por encima y por debajo del punto de operación. Aquí en esta parte entonces valor por este lado, aquí en esta parte y también la parte superior. Entonces sería un ICQ por este lado y otro ICQ por acá. Miren que de acá de esta parte, dado este intercepto, este valor es mayor al doble de ICQ. Entonces nos llega a ser hasta allá. Entonces la excursión nos quedará por acá en otro valor de ICQ. O sea, un valor aquí de manera que entonces la perpendicular aquí nos va a graficar algo así, de manera que quede distribuido por arriba y por debajo de manera equitativa. Entonces por eso es que la parte más estrecha, que es la parte de abajo, esta parte más estrecha es la que limita la distribución equitativa en la parte inferior y también la parte superior. Entonces en la parte superior también irá máximo hasta otro valor aquí de ICQ. De esa manera entonces nos queda distribuido equitativamente la gráfica por encima y por debajo. Entonces nos queda 2 veces ICQ para el valor pico a pico de corriente y su relación con el voltaje es entonces definido con la carga que ve el voltaje en la salida. Y esa carga entonces corresponde al paralelo entre RC y RL. Entonces de esa manera se encuentra la máxima excursión. Entonces máxima excursión es igual a esto, que entonces nos queda máxima excursión para ese circuito como 2 veces ICQ, que es menos 6,48 miliamperios, por el paralelo entre estos dos, que dado que cada una es igual, entonces son 500 ohmios, entonces por 500 ohmios. Entonces esta máxima excursión nos va a dar 6.48
voltios pico a pico. Lo coloco ya positivo, pues dado que la excursión es, como ya mencioné, algo pico a pico. Entonces la excursión máxima, el voltaje de salida será máximo acá, esta es esa máxima excursión. Entonces serán allí 6,48 voltios pico a pico. Entonces básicamente queda con un valor absoluto de todo esto, dado que es un valor pico a pico que no tiene polaridad. ¿Ok? Entonces vamos ahora a simular el circuito completo para observar esta máxima excursión también. Aquí ahora tenemos el circuito completo, ya incluyendo los condensadores de acople en la entrada del circuito. El condensador de acople sería el circuito, también la carga resistiva de 1 kilo ohmio y finalmente la fuente de entrada de 10 milivoltios y 5 kHz de frecuencia. Entonces vamos ahora a simular el circuito y observar la ganancia que tiene este amplificador. Aquí está la simulación y su resultado. Entonces vamos a observar aquí el voltaje máximo a la salida, dado que la entrada de 10 milivoltios pico, aquí en la entrada está 10 milivoltios pico, y la salida, entonces tenemos aquí un voltaje de salida de aproximadamente 96 milivoltios. Es decir, tenemos entonces una ganancia aproximadamente de 9,6, 9,7 aproximadamente de ganancia. Miremos la ganancia. La ganancia de voltaje se indica como esta variable AB, que es el voltaje de salida pico sobre voltaje de entrada pico. Y acá estamos observando entonces que la salida está en 96,8 milivoltios sobre la entrada, que son 10 milivoltios. Entonces con ello tenemos una ganancia aproximadamente de 9,7 de ganancia, voltios sobre voltios. Entonces podemos encontrar esta ganancia ahora, o tomar en cuenta esta ganancia de voltaje como 9,7 voltios sobre voltio, para encontrar entonces cuál será el voltaje máximo que podemos tener en la entrada antes de que haya deformación de la señal de salida. Teniendo en cuenta la máxima excursión que encontramos en la parte anterior, esta excursión que encontramos que máximo es de 6,48 voltios pico a pico. Entonces con ello podemos encontrar cuál sería el voltaje máximo en la entrada. Entonces, dada esta ganancia de voltaje, entonces podemos asumir lo siguiente, que esto sea V0 pico máximo, o sea, cuál es el voltaje pico máximo a la salida, es el voltaje de entrada pico máximo a la entrada, y esto por 2 y acá por 2. Entonces de manera que este concepto acá, este término, es que pues es la máxima excursión que acabamos de encontrar, la máxima excursión que permite el circuito. Entonces de allí podemos despejar lo siguiente. Entonces tenemos la ganancia máxima, o mejor, la ganancia es la excursión, coloquémoslo así, la máxima excursión sobre 2 veces el voltaje pico máximo a la entrada. Entonces de acá podemos despejar esto, voltaje de entrada pico a pico máximo es entonces la máxima excursión que aguanta el circuito sobre la ganancia. Esto es 6,48 voltios sobre la ganancia, que es de 9,7 voltios sobre voltio aproximadamente. Entonces con ello encontramos que la máxima señal de entrada pico a pico que podemos colocar a la entrada del amplificador es entonces 668 milivoltios aproximadamente. Es decir, entonces esto nos indica el máximo voltaje pico a pico que yo puedo colocar a la entrada del circuito sin que haya distorsión de la amplificación a la salida del amplificador. Entonces con ello podemos colocar entonces un voltaje de entrada pico máximo, la mitad de esto, es decir, 334 milivoltios. Entonces vamos ahora a jugar con estos datos y observar si en realidad entonces el amplificador nos aguanta este voltaje de entrada, y observar si luego de este voltaje de entrada llega a haber algún tipo de distorsión. Entonces vamos aquí a modificar el voltaje de entrada y colocamos acá el voltaje de 334 milivoltios pico. Entonces nos queda ahora acá 334 milivoltios pico en la entrada, igual frecuencia, y vamos a simular.
Aquí tenemos entonces el resultado de la simulación. Verificamos voltaje de entrada, pico, está acá en 333 aquí aproximadamente lo que hemos colocado, y a la salida sin distorsión vemos que la señal está perfecta aún sin distorsión. A la salida tenemos aquí entonces un valor de 3.29 voltios aproximadamente acá, que corresponde el doble de esto, es la máxima excursión. O sea, la máxima excursión acaba haciendo toda esa variación desde acá hasta acá. O sea, esta es la máxima excursión que hemos encontrado, que es casi el doble de este dato, de este 3.29. Esto por 2 nos da 3.39, o sea 6 puntos aproximadamente. Un poquito superior a lo que hemos encontrado allí, pero aún así no tenemos todavía distorsión. ¿Qué pasa si colocamos ahora un voltaje de entrada mayor a este? Vamos a elevarla, por ejemplo, 400 milivoltios y observemos si la señal todavía se amplifica correctamente o llega a distorsionarse de alguna forma. Entonces modificamos de nuevo el valor de aquí, el voltaje de entrada, coloquémosle 400 milivoltios y simulemos de nuevo. Y ahora vemos que aquí en la parte inferior ya comienza a achatarse un poco la señal. Aquí en esta parte entonces vemos ya que hay una distorsión leve debido a que ya se está superando la excursión máxima que permite el circuito. Verifiquemos aquí cuánto está dando la máxima amplitud pico a pico en la salida. Entonces aquí tenemos un voltaje pico superior de 3.95, ya claramente superior a la máxima excursión permitida. Y en la parte negativa tenemos aquí entonces una diferencia de, vamos aquí en la parte positiva, de 7,11 voltios, superior, muy superior a la máxima excursión calculada. Entonces por ello tenemos ahora la distorsión que se está observando a la salida del amplificador. Aquí entonces 7,11, claramente superior a los 6,48 que se obtuvieron en el cálculo. 6,48 era el cálculo máximo y está dando 7,11 acá. Entonces debido a este sobrepaso de esa excursión máxima permitida, entonces vemos ahora la distorsión aquí en la salida. Debido a que ya la entrada es muy grande, allí colocamos 400 milivoltios, entonces esa entrada tan grande para una ganancia de casi 10 acaba generando una distorsión en el voltaje de salida. Hagamos un último cambio de voltaje de entrada para que veamos la distorsión de manera más clara. Coloquemos ahora 500 milivoltios, que equivale a medio voltio, o sea 0.5 voltios. Simulamos de nuevo. Y ya que observamos claramente la distorsión tanto por arriba como por debajo, debido a que ese voltaje de entrada pues acaba superando el voltaje de corte y el voltaje de saturación del amplificador. Y también pues con ello está superando entonces la región de máxima excursión que permitía el circuito. Entonces esto debido a que el voltaje de entrada es muy grande y dado el amplificador, o mejor la ganancia de este amplificador, pues acaba generando esa distorsión que es totalmente indeseable. Entonces esto debido a que el voltaje de entrada es superior y la excursión ya también se ve superada aquí en esta parte extrema de la salida de voltaje. Finalmente vamos ahora a calcular entonces la potencia máxima disipada por el transistor PNP en el siguiente cálculo. La potencia máxima disipada por un transistor, entonces en este caso para la configuración emisor común, es el producto del voltaje VCQ por la corriente ICQ. En este caso estos elementos, estos valores, entonces fueron menos 5.22 voltios para el voltaje VCQ en un punto de operación, multiplicado por la corriente, que nos dio menos 6.48 miliamperios. Entonces con ello la potencia máxima disipada por el transistor entonces acaba siendo de 33,8 milivatios, claramente inferior a la potencia máxima que puede disipar el transistor de referencia 3906. Vamos a verificar en la hoja de datos la potencia máxima permitida por el transistor PNP 3906, 2N 3906. Vamos a verificar esto en la hoja de datos.
La hoja de datos se encuentra en internet para esta referencia 12N3106, entonces nos muestra acá la información de los máximos ratings, que en esta parte, entonces acá nos muestra la potencia máxima, dice Total Power Dissipation, PD, con un valor máximo de 250 milivatios, es decir, ese transistor de tipo PNP, entonces puede consumir máximo 250 milivatios antes de destrucción. En el caso nuestro nos está dando una potencia mucho inferior a esto, que nos está dando de 33.8 milivatios, es decir, el transistor que hemos analizado entonces claramente cumple la condición de operación y no mejor es este valor, perdón, 625, porque está aquí a 60 grados centígrados. Entonces en realidad el valor nuestro que se debe considerar esa temperatura ambiente de 625 milivatios, ¿sí? Entonces claramente mayor a lo que está consumiendo el transistor que estamos analizando en el circuito del tutorial. Aquí entonces este PD es 625 milivatios. Entonces vemos que en efecto este valor es menor a este, entonces el transistor trabajará tranquilamente. Transistor trabaja sin problemas. Una conclusión de ese análisis: trabaja sin problemas. Entonces ya con ello pues hemos verificado que el transistor que hemos utilizado funciona completamente, su disipación es menor a la máxima que dice el fabricante, además también el punto de operación es un punto de operación de región lineal que hace que el circuito amplifique máximo 10 veces con un voltaje máximo en la entrada de 334 milivoltios aproximadamente y con un voltaje de salida máximo de 3.3 voltios pico máximo, o lo que es lo mismo es 6.48 voltios pico a pico aquí a la salida de la carga. También verificamos entonces la operación de los condensadores, los cuales entonces en DC se abren, y finalmente todo el punto de operación con valores negativos en función de que el transistor es de tipo PNP. Finalmente la bibliografía de este tema, el libro de Savant, el cual entonces encuentra este ejercicio y también otros más que usted puede estudiar para complementar este tema. Hasta pronto.